A Dios le importa. Di conmigo, a Dios le importa. A Dios le importa el mundo entero. A Dios le importas tú. A Dios le importa tu bienestar. A Dios le importa tu familia. A Dios le importa la iglesia, que es lo que veíamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de algo muy especial, que es: a Dios le importan tus recursos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque sin recursos es difícil enfocarnos en lo más importante, que es Dios y la gente. Lo voy a decir una vez más. Sin recursos es difícil enfocarnos en lo más importante, que es Dios y la gente. Cuando estamos preocupados por los recursos, no podemos pensar claramente. Nos estresamos y nos entra la angustia. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Verdad? O sea, cuando no hay recursos, nos estresamos y nos angustiamos. Pero quiero decirte algo que es importante. Nuestro Padre Celestial sabe esto. Dios no está ajeno a nuestras necesidades y Él sabe que somos humanos. Él no quiere que estés preocupado. Él no quiere que estés preocupado. Él quiere que aprendamos a confiar en Él y a depender de Él, siendo buenos administradores de lo que Él nos da. Ese es el corazón de Dios con los recursos. Pero te voy a decir algo importante. Este concepto está muy lejos de nuestro pensamiento natural. El concepto de los recursos está muy lejos de nuestro concepto natural, porque en este mundo dependemos de nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de que a Dios le importan nuestros recursos, nos cuesta trabajo entender eso. Y sí entiendo que el que no trabaje, que no coma. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, es algo que Dios entiende y que nos anima a nosotros a que trabajemos, porque si no, pues no tenemos una responsabilidad. Pero lo que Dios quiere inculcarnos o enseñarnos es que hay una diferencia entre tener responsabilidad y tener preocupaciones. Te lo voy a decir una vez más. O sea, a Dios le interesa nuestra vida y le interesan nuestros recursos y le interesa que trabajemos y que produzcamos, pero Dios nos enseñó a tener responsabilidad y no preocupaciones. Y ayer tuvimos unas pláticas muy buenas de todo eso, que es importante como hombres tener responsabilidad. La responsabilidad no es algo negativo, es algo positivo. Pero las preocupaciones no es algo que Dios quiere que tengamos. Cuando recibimos a Cristo y nos hacemos hijos de Dios, todo debe de cambiar. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida tiene que dar un giro de 180 grados. Totalmente, debe de cambiar. Íbamos para allá y ahora vamos para acá. Íbamos para acá y ahora vamos para acá. Recibir a Cristo no es que conozco a Cristo hoy y iba caminando así y ahora ya nomás voy caminando así. No. O sea, conocer a Cristo, hay un cambio, una transformación total, porque nacemos de nuevo y algo sobrenatural pasa. O sea, el nacer de nuevo es sobrenatural. Entonces la vida en Cristo tiene que ser sobrenatural. Entonces, cuando recibimos a Cristo y nos hacemos hijos de Dios, todo debe cambiar. Aún nuestras finanzas y nuestros recursos deben de cambiar también, porque es parte del paquete. Y hoy quiero darte una perspectiva bíblica sobre cómo Dios ve los recursos. Porque esto del tema de los recursos es un tema que se entiende mal, se explica mal o no se recibe bien. Pero es porque tenemos un paradigma equivocado. Este mensaje, te voy a decir algo importante para que te tranquilices, para que le hagas así como que, ¿sí? Este mensaje no es para manipular a que des, ni es el objetivo, sino este mensaje tiene el objetivo de que aprendas a recibir. A ver, lo voy a decir una vez más, porque dijeron, me río, descanso, digo, ay, gloria a Dios, ¿qué hago? ¿Sí? O sea, este mensaje, porque normalmente los mensajes, cuando se hablan de los recursos, hay la tendencia a que al final, pues cada quien afloje, ¿verdad? No te hagas. Y los que no dan, pues con más se estresan. Pero yo te voy a decir, tranquilo. O sea, el propósito de mi mensaje es que
aprendas y te posiciones para recibir la bendición. ¿Quién quiere estar en ese lugar? Amén. Queremos recibir la bendición. Por ejemplo, ahora que se acerca Navidad, la gente está pensando en lo que va a recibir. Y algunos que les gusta dar, quizá están pensando en cómo van a dar y están checando sus presupuestos. Y muchos que aunque les gusta dar, van a dar puros abrazos. Dicen, ay no, pues no me va a alcanzar más que para dar puros abrazos. Pero ojalá el que me vaya a dar a mí, que me dé más que un abrazo, ¿verdad? Entonces, te quiero compartir en esta predicación una enseñanza y dos parábolas para poder entenderlo mejor. Amén. Entonces, saca tu libreta, espero que traigas tus cuadernos, que traigas tu Biblia, que te actives, porque la intención de la iglesia no solamente es venir, como hablábamos la semana pasada, y tener una asamblea donde adoramos a Dios, sino también que Dios nos quiere entrenar, nos quiere dar visión y quiere transformar nuestra vida para que vayamos de gloria en gloria. De gloria en gloria, que tu vida sea mejor que el domingo pasado, que tu vida hoy sea mejor que ayer, que sea mejor cada día en todo lo que hacemos. Amén. Entonces, cuando eres de la familia, no te preocupes. Cuando eres de la familia, no te preocupes. ¿Y a qué me refiero en esto? Que cuando conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos entrar en una nueva dimensión de no preocuparnos. Y te voy a explicar por qué. Mateo 6, 25, 33 dice, por eso les digo que no se preocupen. Dilo conmigo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Te voy a leer el contexto de esto. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, este es Jesús hablando, ¿verdad? Le está hablando a sus discípulos, está hablando a la gente, dice, mira a los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermosos como ellos. Entonces te quiero decir, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, eso es Jesús hablando, dice, tengan por seguro que Él cuidará de ustedes. Y luego dice esto, ¿por qué tienen tan poca fe? Entonces, lo primero que tenemos que entender con las cuestiones de los recursos es cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tome mucha atención en esto, porque ¿quién quiere mejorar o ir de gloria en gloria en su vida financiera? Nadie. ¿Sí o no? Sí. No se hagan aquí los religiosos y santurrones. Todo el mundo quiere mejorar en su vida financiera. Si yo te pregunto, ¿quieres tener más hoy que ayer o que mañana? O sea, ¿quieres tener más hoy o mañana que ayer? Sí, es obvio y es parte de nuestro caminar como humanos. Siempre queremos ir mejorando en todo lo que hacemos. Pero lo primero es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No vivamos como huérfanos en esta área de nuestra vida, sino como hijos. Y mucha gente que conoce a Cristo vive como huérfano en esta área. Le entrega su vida a Cristo. Yo siempre tengo algo y en la clase de finanzas lo platico. Lo que estaba platicando el pastor Antonio, que no te la pierdas, porque en verdad ha cambiado la vida de muchas personas. Pero a mí me cuesta trabajo entender cómo una persona puede decir que le da su vida a Dios, que es lo más precioso que tiene, pero no le puede entregar sus finanzas. ¿Cómo puedes decir? O sea, me cuesta trabajo. No estoy diciendo que no sea cierto, pero a mí me cuesta trabajo. ¿Cómo puedes decir que amas todo a Dios de tal manera, pero te cuesta trabajo darle esa parte de tu vida? Y lo he dicho en un ejemplo muy claro, que cómo le puedes decir a los que estamos casados, que amamos tanto a nuestra esposa, pero no estamos dispuestos a compartir nuestros recursos con ella.
O sea, tenerla muerta de hambre, sin ropa, sin vestido, pero le decimos, ay, cómo te quiero, cómo te amo. Y te dice, oye, ¿me dejas para la comida? Ah, no, eso sí no. Pero te amo tanto, dame un beso. Llega un momento que tu esposa te va a decir, sácate para allá, ¿verdad? No estás reflejando realmente lo que estás diciendo. Entonces, lo primero es eso, porque cuando no cambiamos nuestro paradigma, vivimos como huérfanos. Y el huérfano es el que necesita saber que va a tener suficiente para el día que no va a haber. Pero nosotros como hijos entramos a una dimensión diferente cuando somos hijos de Dios, y eso debe de cambiar. Y si cambiamos eso, entonces nuestra vida será muy diferente. Y te voy a decir esta frase que es muy importante que la entiendas. Algunos van a entrar y van a salir como llegaron. Otros, esto puede cambiar tu forma de vivir para siempre. Estoy conmigo para siempre. Para siempre. Dice, y es que cuando entras y entiendes cómo funcionan los recursos dentro del reino de Dios, entonces entramos a una dimensión desconocida. A una dimensión desconocida para muchos y aún para muchos hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios, como tú y como yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que no hemos podido avanzar en esta área y seguimos en una dimensión conocida, lo que conocemos. Pero te quiero asegurar que hay una dimensión desconocida. Hay una dimensión desconocida cuando damos ese paso de fe y confiamos en Dios. Mateo 6, 31, 33, que es parte de lo que estamos viendo aquí, dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Escucha esas palabras, dice Jesús, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Sabes quiénes son los incrédulos? Normalmente decimos que los incrédulos aquí son la gente que no conoce a Dios. Pero lo que está diciendo es que los incrédulos son aquellos que no le creen a Dios. Entonces tú en esta área, o sea, tú puedes ser un hijo de Dios incrédulo en esta área. ¿Y sabes cómo sabes si eres una persona incrédula? Si estás preocupado por qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a hacer. Si estás aferrado a tus finanzas y dices, es que yo no puedo soltar esto porque estoy preocupado. Cuando pensamos de esa manera, y no estoy hablando de no tener orden, sino estoy hablando de una actitud del corazón de temor, entonces no estamos caminando en esa dimensión sobrenatural. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesitan. Entonces la pregunta sería, y aquí es donde voy a cambiar un poquito el concepto de este mensaje, porque los que ya tienen tiempo con nosotros aquí en la iglesia, quizás estés pensando, ya va a hablar de lo mismo. Ya he escuchado esto otra vez. Ahí viene el ramalazo. No, pero he estado orando por esto porque creo que es importante entender lo que Dios quiere para ti y para mí. Y eso es lo que quiero decirte. La pregunta sería, ¿por qué entonces, si ese es el corazón de Dios, por qué entonces en ocasiones tenemos escasez? Hay gente que conoce a Cristo que experimenta escasez y otros que viven en escasez. Son dos cosas diferentes. Podemos experimentar escasez en ocasiones como hijos de Dios. Y eso nos ayuda a mantenernos con los pies en la tierra. O sea, hay veces que podemos tener escasez en nuestra vida, pasar por momentos difíciles económicos, pero es porque Dios quiere que entendamos cómo funciona el dinero y que no le perdamos el respeto al dinero, a los recursos. Entonces podemos experimentar por un corto tiempo y eso nos ayuda como a reajustar cosas. A lo mejor te saliste del presupuesto y como que te ayuda a reajustarte en el presupuesto. Nos ayuda a mantenernos con los pies en la tierra, a entender cómo funciona el dinero, a reajustar algunas cosas. Pero los que viven en escasez continua es por dos razones. Y escasez continua es aquellas personas que están siempre preocupadas por lo que tienen. Escasez continua no es nada más que te haga falta algo, sino que no tienes un corazón para dar.
no tienes un corazón porque sientes que te va a faltar, sientes que no vas a tener suficiente. Y hay dos razones y las vamos a explicar el día de hoy. La primera es por rebeldía y la segunda es por falta de entendimiento. Entonces, te voy a explicar las dos y lo vamos a ver bíblicamente porque creo que es importante. Rebeldía y falta de entendimiento. La rebeldía siempre nos trae problemas. Y quiero que pienses en ti. ¿Cuál es tu actitud delante de Dios con sus recursos? La rebeldía siempre nos trae problemas y la falta de entendimiento nos priva de ver o disfrutar lo que tenemos delante de nosotros. Te voy a dar dos, escúchalo bien. Sí, número uno es que la rebeldía siempre nos trae problemas porque estamos en contra de. ¿Sí? ¿Tienes un hijo rebelde? ¿O tú has sido un niño rebelde? ¿O has tenido un trabajador rebelde? Siempre está en contra de ti. Y es como estar jalando, ¿verdad? Sientes esa resistencia constante y eso hace que esa persona tenga problemas. Tu hijo tiene problemas, no tiene permisos, no tiene esto, ¿no? Y entonces más rebelde y es como una bola de nieve, ¿verdad? Que se va aumentando. Pero los que no tienen entendimiento, entonces se privan de la oportunidad de poder tener el beneficio de lo que tienen enfrente de ellos. Por ejemplo, si no sabes computación, si no tienes entendimiento de cómo funciona una computadora, aunque te regalen una Mac nuevecita, no vas a poder usarla y disfrutarla. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no sabes manejar y te regalan un carro del año ahorita hermoso, pues lo vas a poder ver en tu cochera, pero no lo vas a poder usar o disfrutar porque no entiendes cómo se maneja. Si no sabes inglés, te vas a perder de oportunidades que se te pueden presentar o de conversaciones interesantes que no puedes participar. Ahora, el entendimiento es algo que se puede adquirir, porque las tres cosas que acabo de decir, los tres ejemplos, los puedes cambiar. O puede ser español, puede ser francés, puede ser lo que sea. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo no sé computación, pero tomo un curso de computación, voy a poder disfrutar de esa Mac que me regalaron. ¿Sí? Si yo aprendo a manejar y tomo clases de manejo, voy a aprender a utilizar ese coche y me va a servir para lo que se me fue dado o para lo que lo compré. Y si aprendo otro idioma, poco a poco voy a ir avanzando y voy a ir entendiendo lo que la gente está diciendo. Y entonces de repente vas a decir, entendí lo que dijo. Y es algo bien bonito, cuando entiendes lo que otra persona está diciendo en otro idioma, es como enlightening, ¿no? Como que se te abre el conocimiento. Y eso es lo que Dios quiere, porque el conocimiento, el entendimiento nos abre el conocimiento y nos da revelación. Entonces veamos la primera parte, que es la rebeldía. Hace rato dije que si eres parte de la familia, no te preocupes. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús está diciendo, no te preocupes por nada. Si eres un hijo de Dios, no te preocupes. Pero si tienes un corazón rebelde, si eres un hijo rebelde, preocúpate. Preocúpate. Lucas 15, 11, 32 te voy a leer. Primeramente, esa es una parábola. Y una parábola literaria es un relato ficticio que se usa para dar una analogía o comparación para explicar una lección moral. Y bíblicamente, en el contexto bíblico, una parábola es una historia terrenal para ilustrar una verdad espiritual. Entonces, cuando Jesús usa parábolas, está tratando de darnos una historia terrenal para revelarnos una verdad espiritual. Entonces, esta parábola lo que no solamente tiene que ver con lo natural que Jesús está hablando, sino hay un mensaje atrás de eso que es un mensaje espiritual. Y dice en el versículo 11, ¿verdad? Estoy en Lucas 15, 11, dice, este es Jesús hablando, esta es la parábola. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia.
Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acababa el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Te voy a decir algo: cuando uno es rebelde y no utiliza bien los recursos conforme Dios nos los da, hablo de los hijos de Dios, no estoy hablando del mundo, porque el mundo ya tiene su propio rollo pasando, pero yo hablo de los hijos de Dios. Cuando estamos caminando con Dios y somos rebeldes, pasan cosas, circunstancias alrededor de nosotros como las que estamos viviendo hoy, donde podemos ver que las cosas están más caras, que las cosas están complicando, que quizá no hay trabajo, que quizá no hay permisos, que quizá, y a nuestra comunidad latina también está afectando por toda la situación migratoria. Entonces, cuando todo eso se junta, cuidado si tú tienes un corazón rebelde, porque te puede pasar lo que le pasó a este hijo. Era un hijo de Dios. O sea, la analogía está hablando que este Padre es nuestro Padre Celestial y esos hijos nos representan a ti y a mí. El punto no es que Dios está diciendo tú eres ese hijo, más bien tú tienes que saber qué hijo eres por la actitud que tomas en cómo manejas los recursos que Dios te da. Si los recursos los usas nada más para ti, porque eso es lo que estaba diciendo, tú dices, bueno, yo no me estoy yendo con prostitutas, yo no me estoy yendo, no, pero si estás siendo egoísta con lo que Dios te da, tú le estás diciendo a Dios, dame lo que me pertenece, bendíceme en mi trabajo, bendíceme en esto, y me voy a ir lejos de lo que a ti te importa, y voy a usar el dinero que yo tengo, los recursos que yo tengo en lo que yo quiero. Eso es la actitud que este hijo tiene. Dice, al mismo tiempo se le acabó el dinero y hubo una gran hambruna en el país y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. El hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que se estaba comiendo las algarrobas que alimentaban a los cerdos. Le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. La comida de los puercos es horrible, es todo el desperdicio que hay. Imagínate este joven que había tenido todos esos recursos y todo, estaba en un punto donde la comida de los puercos echada a perder, decía, ay, huele como a tocino. Ay, mira, huele a pozolito. Ay. Pero pues no, ¿verdad? Dice, cuando finalmente entró en razón, ojo con esto, cuando finalmente entró en razón, porque llega un momento que podemos entrar en razón o no podemos entrar en razón. Hay gente que está aferrada a no entrar en razón en esto. ¿Sabes qué? No te preocupes. Sigue comiendo ahí lo que te encuentres. Sigue viviendo como tú quieras. A Dios no le va a afectar. Al que le afecta es a uno. Es interesante que cuando uno tiene una actitud rebelde, a veces hace cosas para castigar a Dios, pero realmente el que se castiga es uno. ¿Sí? Y no, a Dios no lo castigamos. Este Padre es el Padre de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa de los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra. Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hayan en la casa y vístanlo, consigan un anillo con su dedo y sandalias para sus pies, maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío que estaba muerto ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y es increíble, pero y siempre lo enfocamos esto en el concepto de que alguien que no conoce a Cristo regresa, pero no es la historia. La historia es que este era un hijo de este hombre, era un cristiano, si lo ponemos en contexto ahora. Entonces, ¿cuál era la celebración? Que entendió el manejo de los recursos, entendió que los recursos no era nada más para su bienestar, entendió que había hecho algo mal y que quería regresar a su padre para ver si lo podía dar una segunda oportunidad.
O sea, lo que están celebrando es que por fin le cayó el 20. No si era salvo, pues era su hijo, sino si entendió cómo funciona el dinero, cómo funcionan los recursos. Mientras tanto, porque estaba el otro, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa y le preguntó a los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. Entonces, cuando tenemos una actitud rebelde, podemos permanecer en ella o podemos llegar a un momento donde decimos, la regué. Creo que no estoy siendo sabio con lo que Dios me ha dado. Creo que estoy siendo egoísta. Lo hermoso de nuestro Padre Celestial es que podemos regresar a Él en cualquier momento. Pedirle perdón en la forma en que hemos manejado nuestros recursos egoístamente. Y ¿sabes qué? Dios va a celebrar con nosotros y nos va a dar una nueva oportunidad. Porque la rebeldía se desvanece con la humildad. La rebeldía se desvanece con la verdad, o sea, pierde su fuerza. Si ese es tu caso, nunca te va a alcanzar. No entiendes el valor de los recursos y malgastas. No te interesa lo que a Dios le interesa. Escucha bien esto. Cuando tienes un corazón rebelde, no te interesa lo que a Dios le interesa. Eres rebelde. No te importa. ¿Qué es lo que a Dios le importa? La gente, la iglesia. Eso es lo que a Dios le importa, las misiones. Entonces, si a ti no te interesa eso, eres una persona rebelde con los recursos que Dios te da. Si no eres cristiano, pues ya somos rebeldes en todos los sentidos. Pero cuando conocemos a Cristo y luchamos con esto, todavía tenemos eso en nuestro corazón. Pensamos que estamos castigando a Dios, pero en realidad nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos que no hemos hecho lo bueno o no hemos usado correctamente sus recursos, regresamos a casa y Dios nos recibe y nos da otra nueva oportunidad. Todos hemos tenido un problema con los recursos, pero cuando nos arrepentimos delante de Dios y decimos, Padre, perdóname porque no he hecho las cosas correctamente, he sido egoísta, he sido selfish, ¿verdad? He sido rebelde, perdóname. Esa es una parte, Dios te perdona. Entonces, yo he tenido que hacer eso en diferentes ocasiones en mi vida, pedirle perdón a Dios por la forma en cómo yo he manejado los recursos que Él me ha dado. Porque no decimos que toda buena dádiva viene de Dios. Tú dices, no, yo soy el que trabajo, yo soy el que me lo gano. Sí, pero Dios te da las fuerzas y te da el espíritu para poder hacerlo. Y si no lo reconoces así, está bien, sigue tu camino. Pero si tú dices que Dios es tu Padre Celestial y que toda buena dádiva viene de Dios, entonces estarías consciente de que todo lo que tú tienes, Dios de alguna manera está involucrado en ello. Ahora vamos con el otro. Los hijos sin entendimiento de quién es nuestro Padre Celestial. Ese es el otro hijo, el hijo que sí, o sea, que sí estaba más metido con Dios, el que estaba como entendido de que Dios es bueno, pero no tenía una revelación profunda, un entendimiento profundo del carácter de Dios, porque su actitud fue de esta manera. Dice, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando oyó que el otro había venido y que el papá había matado al cordero gordo y todo eso, dice, el hermano mayor se alegró tanto y festejó con su hermano. ¿No? Dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó. No nada más le dijo, hey, vente, sino le suplicó. ¿Qué suplicar? Por favor. Y el otro, ¿sí? Dice, su padre salió y le suplicó a entrar, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Ese decimos que es un dicho mexicano, no, salió de la Biblia. Como un burro, dice. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero con prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Ese es el otro lado de la moneda, donde puede haber personas
que sí entienden un poco más, que son más fieles con Dios, pero como no entienden que el corazón de Dios profundamente, no se pueden alegrar de lo que Dios hace con otras personas y de las bendiciones que Dios les da a otras personas. Te voy a decir por qué. Porque no tienen entendimiento de que Dios es un Padre misericordioso, que es generoso y que tiene recursos ilimitados. Te lo voy a decir una vez más. O sea, no entiende que nuestro Padre Celestial es misericordioso. O sea, tiene una compasión más allá de lo que tú y yo podríamos tener. Porque podríamos decir, pues se lo merece, se perdió todo, dijo, ahora sí le voy a dar de mi parte, ¿o qué? Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, lo que me tocaba a mí, ahora ya se lo estás compartiendo a él, porque él se llevó la mitad. ¿Se acuerdan que lo repartió entre los dos? Pero lo que no entendía es que Dios es un Dios generoso. Y aparte te voy a decir un secreto que a veces como hijos de Dios no entendemos, que Dios tiene recursos ilimitados. Ilimitados. O sea, a Dios le sobra. Le sobra para ti, para mí, para aquel y para los que vienen. O sea, Dios no tiene ninguna limitación en ningún sentido. Pero este hombre no tenía entendimiento. Y cuando vivimos de esta manera, vivimos reprimidos, sin entender quiénes somos y sin entender a nuestro Padre Celestial. Y entonces también luchamos con el dar, luchamos con el compartir, luchamos con el utilizar los recursos correctamente. Pero cuando entendemos el corazón de Dios, se nos abre el entendimiento. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón el día de hoy. Lucas 15, 31 al 32. Quiero que escuchen estas palabras, porque esas palabras son para ti y para mí. Dice, Lucas 15, 31, 32, dice, su padre le dijo, mira, querido hijo. Veme aquí al frente, por favor. Si tú estás en una de estas dos situaciones, pero si tú estás batallando, y tú sientes, es que yo he sido fiel y como que no salgo adelante. Dios, ¿qué pasa? Y ahora con todo lo que está pasando, Dios. Quiero que escuches estas palabras de tu Padre Celestial porque es palabra de Dios. Dice, mira querido hijo, mira querida hija, tú siempre has estado a mi lado. Desde que me conoces, vives en mi casa. Y todo lo que tengo es tuyo. Hasta la Cheyenne. Los que están de mi edad saben de qué estoy hablando. O sea, todo lo que tengo es tuyo. Pero tienes que entender que teníamos que celebrar este día feliz. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Sabes qué? A veces vivimos aún con espíritu de orfandad, aún dentro de la casa de nuestro Padre, aún cuando Dios nos dice todo lo que tengo es tuyo y uno dice, no me lo merezco. No, ya es suficiente, ya es suficiente. Otro postre, no, ya no. Otra cosa, no, ya es suficiente, ya comí demasiado. No, Dios dice, esa es tu casa y todo lo que yo tengo es tuyo. Solamente pídemelo. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Fíjate bien, o sea, Dios es tan bueno que quiere que disfrutemos de sus recursos, pero nosotros nos limitamos porque no pedimos o no pedimos como conviene. Entonces lo que Dios quiere es que aprendamos a trabajar con Dios. Te voy a decir por qué. Los recursos siempre están a nuestra disposición. Escucha bien esto. Los recursos siempre están a nuestra disposición para los propósitos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son los propósitos de los recursos de Dios? Apunta esto porque eso es clave. Los propósitos para los recursos de Dios es alcanzar al perdido, restaurar al quebrantado y celebrar al arrepentido. Cuando usamos los recursos de Dios para alcanzar al perdido, restaurar al quebrantado y celebrar al arrepentido, podemos gozar de cosas maravillosas. Ahora te voy a dar esta frase que creo que puede cambiar tu forma de pensar. Espero que la cambie. Mira, te voy a decir una cosa como pastor. Yo sé que aquí hay gente que lucha con esto. Si quieres seguir luchando, sigue luchando. A mí, la verdad, no me afecta, porque Dios es bueno. ¿Ganó o perdió? ¿Era una ovación eso? ¿Verdad?
O sea, lo que quiero comunicarte es que aprendas a posicionarte del lado de la bendición. O sea, ese es el deseo de mi corazón. Y te voy a decir porque yo he aprendido esto que te estoy diciendo. Esta frase puede cambiar tu pensamiento. Fíjate bien, Dios no quiere nuestro dinero. Ay, gloria a Dios. Ya descansa. Dios no quiere tu dinero. Dios está buscando a quien darle el suyo. Escúchame bien. Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tu dinero. No quiere tu dinero. Más bien está buscando a quien darle su dinero. ¿Para qué? Para rescatar al perdido. ¿Sí? Para restaurar al necesitado y para celebrar al que se arrepiente. Dios quiere derramar sus recursos hacia nosotros para esas cosas. Pero fíjate, la gente cuando tiene rebeldía o le falta entendimiento, piensa que Dios le está pidiendo algo. Pero te voy a decir algo, nada es nuestro. No, ¿cómo no? Pues el día que te mueras se quedó aquí. Así que no es tuyo. Entonces a veces nos autoengañamos, ¿verdad? Pensamos que nosotros estamos en control. Pero ¿sabes qué? Una actitud así refleja nuestro corazón. Y nuestro corazón es que no confiamos en Dios. Entonces Dios, imagínate lo que Dios puede hacer. Si todos los recursos son de Dios y nosotros nos posicionamos en una forma donde podemos ser administradores de lo que Dios nos da, Él está buscando a quien le puede confiar sus riquezas. Eso es lo que Dios está buscando. Y en este caso de los dos hermanos, ninguno de los dos había entendido. Porque el que recibió y se lo fue y se lo gastó egoístamente, o el que estaba ahí en la casa pero no pedía. Dijo, ¿nunca has hecho eso para mí? Pues si es tuyo. Y como venimos del mundo, a veces no podemos aprender a recibir lo que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos en sobreabundancia, pero no para nuestros propios deseos egoístas. Dios nos va a dar cuando estemos pensando en el que no conoce a Cristo, en el que necesita ser restaurado y celebrar al que se arrepiente. Cuando vemos nueva gente llegar a la iglesia, cuando vemos nueva gente que se arrepiente y que cambia sus vidas, ¿sabes qué? Se hace con recursos, hermanos. Se hace con recursos. Y Él quiere que seamos recipientes de los recursos de Dios. ¿Quién quiere ser recipiente de los recursos de Dios? Entonces tenemos que entender estas tres cosas. Las puse ahí en pantalla para que las veas. Los recursos de Dios son para alcanzar al perdido, restaurar al quebrantado y celebrar al arrepentido. Si no entendemos esto, seguiremos en la carrera de la rata, tras la chuleta. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Cuando usamos lo que Él nos da para alcanzar, restaurar y celebrar, algo maravilloso y sobrenatural sucede. Y lo único que te digo es pruébalo. Pruébalo. Yo tuve que cambiar mi mentalidad en ese sentido. Y muchos de ustedes la han cambiado. Pero otros deben de aprender y cambiar esas cosas. Y por último, antes de terminar, quiero que veamos la última parábola, que nos explica qué es lo que espera Dios de nosotros con los recursos que Él nos da. Porque como hijos sabemos que sus recursos son ellos, son de Él. Entonces Mateo 25, 14, 30 es la parábola de los 3 talentos. Te voy a leer una parte y luego voy a concluir con el pensamiento que nos ayuda a entender esto. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. ¿De quiénes son los recursos? De Dios, ¿verdad? Dice, lo dividió en porciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas y al tercero una bolsa de plata. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Al que le dio 2, lo invirtió y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí lo escondió. Después de mucho tiempo el amo regresó. Quiero decirte algo, todos los recursos que tenemos vamos a dar cuentas de ellos, porque no son tuyos, ni son míos, son de Dios. Regresó este amo de su viaje y los llamó a todos
y le dijo, rindan cuentas. El siervo que le había dado los 5 bolsas de plata presentó 5 más. Amo, aquí están 5 bolsas más, he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios, bien hecho, muy bien, sigue así, ha sido fiel. Luego al segundo le dijo lo mismo, y al tercero, ¿verdad? Por último se presentó el siervo que tenía una sola de bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró, porque yo me lo gané, y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, pero ¿sabes qué? La verdad era, el verdadero corazón de este hombre era, tenía miedo de perder mi dinero. Dijo su dinero para quedar bien, ¿verdad? Porque reconoció, no, pues sí es su dinero, pero la verdad todo ese tiempo pensó que era su dinero, porque él hizo lo que él quiso con él, no lo que debería de haber hecho con él. Así que lo escondí y en la tierra, miré que ahí estaba su dinero, aquí está de vuelta. Pero el amo respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosecho lo que no sembré y recojo lo que no cultivé, ¿por qué no lo depositaste por lo menos en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y entonces esa es la conclusión de esto. O sea, Dios está buscando buenos administradores. Mi pregunta es si eres tú un buen administrador de lo que Dios te da. Mateo 25, 28, 29, con eso termino. Dice, entonces ordenó. Escucha esas palabras y espero que te resuenen en el corazón. Y si tú tienes un corazón rebelde con ese sentir, arrepiéntete. Y si te falta entendimiento, dile, Señor, gracias por abrirme entendimiento. Porque dice, quítale el dinero a este siervo y dénselo al que tenía las 10 bolsas de plata. Y luego dice estas palabras, dice, a los que usan bien lo que se les da, les daré aún más y tendrán en abundancia. Entonces hay gente que piensa, yo no doy porque mira, pues tú no sabes si esa persona tiene un corazón para Dios y administra bien las cosas y por eso Dios le sigue dando en abundancia. Pero a lo mejor tú sigues batallando con la misma piedra y Dios quiere que te posiciones en una manera de decir, Señor, yo quiero eso. Dice, pero a los que no hacen nada se les quitará un poco lo que tienen. Y hay gente que batalla con esto, hermano, sigue batallando. Y ¿sabes qué? Las cosas van a empeorar a lo mejor económicamente. Y si tú no entras a la dimensión desconocida y sobrenatural de Dios, te va a llevar el río y te vas a pegar con las piedras y menos vas a dar y vas a estar hasta acá. Y, Señor, ayúdame. ¿Por qué no es más fácil entender que lo que Dios, si todo es de Dios, lo único que yo necesito ser es un buen administrador y usar los recursos que Dios me da para lo que Él quiere que lo usemos, para salvar al perdido, para restaurar al quebrantado y para celebrar al que se arrepiente? Cuando usamos esos recursos de esa manera, Dios sigue dándonos porque entiende que ahora nosotros entendemos cómo son sus recursos y para qué sirven. Y te voy a decir estas palabras para que entiendas que esto es verdadero y es palabra de Dios. Toda promesa de Dios tiene una condición. Fíjate, la salvación es para todos. ¿Estás de acuerdo? Pero no todos son salvos. ¿Por qué? Porque no todos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la salvación es gratis, en el sentido de que es para todos, ¿cierto? Pero no todo el mundo vive bajo ese pensamiento. La bendición es para todos, número 2. O sea, la salvación es para todos. La bendición de Dios es para todos, si caminas en obediencia. Esa es la condición. La bendición de Dios es para todos, si caminas en obediencia. Y número 3, los recursos de Dios son para todos. Pues entonces, ¿por qué no tengo? Si los administramos correctamente y los usamos para sus propósitos. Entonces, mi corazón esta mañana es que podamos entender que Dios no quiere que pasemos hambre, hermanos. Dios quiere que prosperemos en todo lo que hagamos. Pero el que tú no seas un mejor recipiente de sus beneficios no es culpa de Él, sino es porque nosotros seguimos sin entender quién es Dios o tenemos un corazón rebelde aún. Entonces quiero animar a que te pongas de pie y que puedas pensar en esta semana que vamos a entrar, que es una semana de agradecerle a Dios tantas cosas maravillosas. ¿Quién quiere salir de la carrera de la rata? ¿Sabes cuál es esa carrera de la rata? ¿Quién quiere ser un recipiente de la bendición de Dios?
¿Quién quiere ser un recipiente de la bendición de Dios? Pasa al frente porque quiero orar por ti. Dile, Señor, yo quiero ser un recipiente. Dios no tiene problema en bendecirte. Más bien el problema lo tenemos nosotros, de no entender quién es Dios. Yo sé que esto va a cambiar el corazón de muchos y ¿sabes qué? Tristemente va a endurecer el corazón de otros. Pero mi deseo como tu pastor o como pastor de esta iglesia es que animarlos a cada uno de ustedes a entender que Dios es un buen Padre y que no tiene problemas con darnos los recursos que necesitamos. Él quiere bendecirnos, pero quiere que los usemos para sus propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos? Y después de eso voy a orar. Ahí están en pantalla, dilo conmigo. Alcanzar, restaurar y celebrar. A ver, como que no los veo muy convencidos. A ver, ¿cuáles son? Restaurar y celebrar. Si tú utilizas los recursos de Dios para alcanzar al perdido, para restaurar al quebrantado y para celebrar al que se arrepiente, entonces veremos una derramación, un derramo de su bendición sobre nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque a ti te importan nuestros recursos. Tú sabes nuestra necesidad, Señor. Señor, nos arrepentimos si hemos tenido un corazón rebelde o si simplemente no hemos entendido quién eres. Que tú eres un buen Padre, que eres misericordioso, que tienes compasión, Señor. Que quieres alcanzar al perdido, Señor. Que quieres celebrar, Señor, con el que se arrepiente. Señor, como iglesia, esta pequeña iglesia, Señor, aquí en Dallas, queremos hacer una iglesia que es receptiva de tu bendición porque entendemos para qué son los recursos. Gracias por toda la bendición que nos has dado. Gracias por todas las cosas maravillosas que hemos recibido, Señor, pero queremos más. Queremos más para poder seguir avanzando tu obra, Señor. Para poder seguir penetrando, Señor, ese mundo de tinieblas y rescatar a aquellos que necesitan ser rescatados. Señor, de restaurar a aquellos que necesitan ser limpiados y restaurados, Señor, y celebrar con todos aquellos que se arrepienten. Señor, bendice Viva Church y bendice cada negocio. Levanta aquí tus manos. Dile, Señor, bendíceme a mí. Señor, bendíceme. Dame una segunda oportunidad. Dame una nueva oportunidad de manejar mis recursos que tú me das correctamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tú puedes decir, amén.